o que escriban a través del chat, ¿a quién elegirían para liderar la transformación digital de su empresa? ¿No? Ahí tienen a 3 candidatos, a Sofía, a Sara y a William. Sofía es una gran consultora de McKinsey con experiencia asesorando a clientes en lo digital. Sara es una joven gurú digital que acaba de liderar una nueva expansión de categoría en Amazon. Y William es un experto que tiene un historial comprobado, pero que no sabe mucho sobre lo digital. Me gustaría que me den sus respuestas. ¿A quién elegirían para liderar la transformación digital de su organización? ¿Los leo o los escucho? Yo me quedo con la de Sara. Bien, tenemos una respuesta, gracias. Sara. ¿Quién más? Vamos, no es tan difícil. Sara. Isabel, ¿qué tal, Isabel? Hola, Marco. Sara. ¿Quién más? Sara. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos, sin temor. ¿A quién elegirían? Sara, gracias, Joraima. Gracias, Keith. Patricia, gracias. Sara. Muy bien. Esta pregunta o entre comillas, ejercicio en realidad es parte de un caso real, ¿sí? Una empresa en la India, sabemos que en la India hay mano de obra económica y que se dedica al tema tecnológico. Entonces, contrataron a una persona que era una gurú digital para liderar un proceso de transformación digital. Sin embargo, esta empresa en la cual querían aplicar la transformación digital, pues era una empresa que tenía una cultura diferente, una cultura de trabajo que estaba acostumbrada a un trabajo de forma clásica, ¿sí? A la burocracia, a exceso de papeleo, etcétera, ¿no? Entonces, Sara terminó creando un equipo de trabajo. Obviamente, el nombre Sara es un nombre ficticio, por así decirlo, pero el caso es real. Y Sara creó un equipo, ya que vio que no tenía el apoyo de los líderes de los demás equipos, inclusive el apoyo de los líderes de su misma organización. Entonces, tuvieron problemas al final con la entrega de los productos, porque habían creado una plataforma, pero seguían a la vez operando de la forma física, como lo hacían antes para la entrega de sus productos, ¿no? Que eran productos electrónicos, electrodomésticos. Sin embargo, entonces, al fallar este primer piloto, por así decirlo, contrataron luego a otra persona, que era una persona que estaba entre lo mediano, es decir, conocía todos estos aspectos burocráticos anteriores, pero era capaz de liderar. No conocía tal vez sobre lo digital, pero era muy capaz para liderar los equipos. Entonces, pudo ayudar a que esta transformación no fuera de golpe, sino que fuera un cambio planificado, ¿sí? Entonces, por eso es que lo digital no siempre es disruptivo. A veces es necesario seguir o dejar que el cambio vaya sucediendo por su propio cauce, que vaya siguiendo su propio cauce. Sin embargo, nos preguntamos, ¿y qué hacer ahora, no? Cuando las circunstancias de la pandemia actual nos obliga a, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptarnos? Para esto, primero tenemos que respondernos a una pregunta, ¿qué es la transformación digital? ¿Sí? Eh, Siempre que llega tecnología, por así decirlo, eh, pensemos en la era antigua, en la edad de piedra, cuando surge la agricultura, el hombre comienza a tallar la piedra y se convierte en una herramienta o en un arma.
Y ya es tecnología, eso ya es tecnología y genera un cambio disruptivo, genera un cambio en el comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, ese cambio genera nuevos hábitos, nuevos comportamientos. Y es lo que pasa también con, con los diferentes cambios tecnológicos que hemos podido observar, ¿no? Como la industrial, mecanización de energía mediante máquinas a vapor, la producción en masa. Todo esto sucede gracias a que va avanzando la tecnología, las computadoras y ahora sistemas ciberfísicos. ¿Sí? Es decir, ya no solo hablamos de máquinas, sino también hablamos de computadoras smart, inteligentes. Aunque Jack Ma estaría en desacuerdo con eso, pero más adelante veremos más o menos a qué va esto de sistemas smart. ¿Sí? Entonces, siempre que llegue la tecnología, se producen nuevos comportamientos, nuevos hábitos en las personas. ¿Sí? Es decir, eh, si creáramos un software o un electrodoméstico diferente que solucionara o que ayudara a hacer algunas cosas habituales que hacemos de una forma más fácil y rápida, definitivamente nuestros hábitos cambiarían. Por ejemplo, antes se usaba el caballo, pero tenían el problema del exceso de heces fecales que dejaban los caballos. Entonces se produjeron los carros. Ahora el problema era producirlos en masa. Y así sucesivamente, mientras aparece tecnología, surgen nuevos problemas, nuevas necesidades a satisfacer. Es ahora que después de, por ejemplo, los carros, o un problema es la contaminación ambiental, ¿sí? Entonces ahora vemos que la tecnología se está yendo por energías sostenibles, ¿sí? Como por ejemplo los carros eléctricos, pero que todavía tienen que resolver problemas sobre las baterías de litio. Pero vemos que llegan nuevas soluciones, pero aparecen nuevos problemas que se tienen que resolver para beneficio de la misma humanidad. Entonces, la transformación digital, como hemos visto, es adoptar una nueva forma de comportarse, una nueva forma de vivir, unas nuevas creencias, adoptar una nueva cultura. Ahora, esta cultura está caracterizada porque es una cultura de aprendizaje y de mejora continua. Es decir, ya no podemos pensar en que existe lo estable, en que las cosas no cambian, sino tenemos que aceptar, todo cambia. Una tautología de la realidad es que el cambio es continuo y el cambio siempre está ahí. Ahora, esta cultura debe satisfacer las necesidades de las personas en la incertidumbre de la era digital. Por ejemplo, como bien nos dicen, implementación de paneles solares para los hogares y empresas. Es excelente. Por ejemplo, algunas personas visionarias ya verían cómo puedo hacer para invertir en ese tipo de tecnología, porque más adelante esa tecnología va a ser sinónimo también de réditos monetarios para quienes inviertan en ellas. Así como, por ejemplo, quienes invirtieron al principio en el Bitcoin o, por ejemplo, en Facebook al principio, pues ahora sus réditos son muy superiores a lo que habían invertido en ese entonces, porque las empresas aumentan de valor. Entonces, el cambio es un proceso natural. Hace tiempo recuerdo que conversaba con un amigo, mentor, profesor Eric, y también con otro amigo, Jair, y les comentaba, ¿no? Avisorando todos estos puntos, pero también gracias a lecturas de personas como Mario Bunge, incluso hace un momento hablábamos de Elton Mayo y otros, ¿no? O sea, que eran visionarios para su época. Y yo les decía que la universidad debe adaptarse o perecer. Y lamentablemente, pues se está cumpliendo, ¿no? Ahora las universidades, los colegios tienen que adaptarse o perecer. Claro que yo lo decía más por un sentido de que tienen que dedicarse a aquello para lo que nacieron, es decir, promover el conocimiento científico, ¿sí? Y no ser una fábrica. Eh, una creencia más es que algunos consideran que la transformación digital es solo usar POSITs o alguna herramienta innovadora que puede ser una aplicación, etcétera.
Al igual que también hace unos años se creía que por reemplazar la palabra trabajador por talento o por colaborador teníamos organizaciones más innovadoras, ¿no? Más disruptivas, ¿no? Pero lo que vemos que son organizaciones mona, ¿no? Que aunque se usen ademanes de seda, mona se quedan, ¿no? Podemos ver organizaciones que hablan bastante sobre lo primero son los trabajadores, etcétera, etcétera, pero después estamos viendo que llega a la zona FIL y detecta despidos arbitrarios. Hemos observado todos estos casos, ¿no? Por ejemplo, en organizaciones que eran las Great Place to Work y eran las primeras en despido masivo, ¿no? Entonces, sí, la Great Place to Work, pues, la mencioné. Entonces, ahora el punto está, ya estamos aquí, estamos en ese entorno, ya es un entorno que va a cambiar, ¿no? ¿Cómo lograr entonces la transformación digital? ¿Sí? Para esto les voy a mostrar primero un video que es a modo de reflexión, por así decirlo, y me gustaría que estén muy atentos y después me gustaría si hay algún comentario o alguna idea que les surja luego de ver este video. Pues adelante, presten mucha atención. Es sobre un documental que se titula Do You Trust in This Computer? Que se traduce ¿Confías en esta computadora? Obsérvenlo. The machines are taking bigger and bigger bites out of our skill set at a never increasing speed. And so we've got to run faster and faster to keep ahead of the machines. Good. Are you attracted to me? What? Are you attracted to me? You give me indications that wrong. I do? Yes. This is the future we're headed into. We want to design our companions. We're going to like to see a human face on the eye. Therefore, gaming our emotions will be depressingly easy. Not that complicated. Simple stimulus response. I can make you like me basically by smiling at you a lot. AIs are going to be fantastic at manipulating. So you've developed a technology that can sense what people are feeling. Right, we've developed technology that can read your facial expressions and map that to a number of emotional states. 15 years ago, I had just finished my undergraduate studies in computer science, and it struck me that I was spending a lot of time interacting with my laptops and my devices, yet these devices had absolutely no clue how I was feeling. I started thinking, what if this device could sense that I was stressed or I was having a bad day? What would that open up? First graders, how are you? Can I get a hug? We had kids interact with the technology. A lot of it is still in development, but it was just amazing. Who likes robots? Who wants to have a robot in their house? What would you use a robot for? I would use it to ask my mom very hard math questions. Okay. I would use it for scaring people. All right, so start by smiling. Nice. Brow furrow. Nice one. Eyebrow raise. This generation, technology is just surrounding them all the time. It's almost like they expect to have robots in their homes, and they Se cortó el video, amigo. I think you would have to try. All right, let's walk over here. So if you smile and you read, ¿Desde dónde se cortó? Está bien ahí, desde que la profesora le dice que por qué estaría usando el robot. Ok. I would use it for scaring. all right, so start by smiling. Nice. Brow furrow. nice one. Eyebrow raise. This generation, technology is just surrounding them all the time.
It's almost like they expect to have robots in their homes and they expect these robots to be socially intelligent. What makes robots smart? Put them in like a math or biology class. I think you would have to train it. All right, let's walk over here. So if you smile and you raise your eyebrows, it's gonna run over to you. But if you look angry, it's gonna run away. Oh, that's good. We're training computers to read and recognize emotions. Ready, set, go. The response so far has been really amazing. People are integrating this into health apps, meditation apps, robots, cars. We're gonna see how this unfolds. Robots can contain AI. What the robot is just a physical instantiation, and the artificial intelligence is the brain. And so brains can exist purely in software-based systems. They don't need to have a physical form. Robots can exist without any artificial intelligence. We have a lot of dumb robots out there, but a dumb robot can be a smart robot overnight. Bien, ¿hay alguna idea, algún comentario acerca del video que acabamos de observar? ¿Sí? ¿Algún comentario? Bien, a modo de reflexión. Es posible que digamos, sí, pero esto de la inteligencia artificial ya lo estamos viendo en los procesos de selección, ¿no? Un caso, por ejemplo, Oeshle, para sus procesos de selección ya no utiliza a personas porque se han dado cuenta que la inteligencia artificial, la IA, tiene el sesgo que tienen las personas. Es decir, cuando la IA selecciona a una persona para cubrir un puesto, la brecha del potencial, o más bien dicho, la brecha de la capacidad que tiene la persona para desenvolverse en el puesto es mucho menor, ¿sí? A diferencia que cuando selecciona a una persona, pues la brecha es mucho mayor porque hay un sesgo de subjetividad. Pero sin embargo, en este video lo que trato de resaltar es que hay aplicaciones como Afectiva, de la que hablan en este pequeño extracto del documental, pues que ya la inteligencia artificial está detectando las emociones de las personas. Coraima nos dice, considero que lo tecnológico es importante en la sociedad, sin embargo, actualmente lo artificial no recauda información tan importante como son las emociones o sentimientos que pueden tener los humanos. Sin embargo, actualmente lo artificial no recauda información. Tal vez me equivoco, pero interpreto como que aún no hay aplicaciones que puedan trabajar lo emocional. En parte sí y en parte no. Como acaban de ver, este video, este documental es del 2018, si no me equivoco. Afectiva tiene su aplicación todavía en la App Store y en la Play Store, para que incluso ustedes mismos las descarguen y puedan manipular, jugar con la aplicación. Y todo este contenido que es enviado a través de la aplicación sirve para que los ingenieros mejoren las redes neuronales de su arquitectura, ¿sí? Entonces, pensemos en una aplicación de este tipo que se conecte con otros algoritmos, y vamos a tener, y sobre este caso, aunque es discutible, pero se acordarán de mí, reemplazos para los psicólogos. Porque la inteligencia artificial, al poder reconocer
los afectos, las emociones, a través de la lectura del rostro. Ya no solo estoy hablando de aplicaciones que sean capaces de leer el rostro, como lo que hemos visto, sino también de poder reconocer la tonalidad de voz, la intensidad de voz, ¿sí? Entonces, y no solo eso, ¿ah? Sino también los movimientos, todo el lenguaje corporal, y la inteligencia artificial sabemos que aprende muy rápido. De eso ya es, esos son casos comprobados por la inteligencia artificial de Google y por la de, ¿cómo se llama este? Ya olvidé, si lo recuerdo les digo, porque hay otra competencia de Google que está trabajando con inteligencia artificial. Entonces, se acordarán sobre este aspecto, que uno dirá tal vez es muy precipitada la opinión, pero sí, sí, es probable que, muy seguro que reemplace a los psicólogos sobre este aspecto, ¿sí? Y porque al final y al cabo son algoritmos, ¿no? Son algoritmos para identificar si hay un padecimiento de un trastorno o algún problema sencillo que lo que requiera es un instructivo para modificar comportamientos. Entonces, hablar de transformación digital es también imaginar que la organización donde estamos utiliza las capacidades para mejorar procesos, involucrar a los trabajadores de toda la organización, dirigir nuevos modelos de negocio basados en generar valor, y todo esto transformado por la tecnología digital. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto también a lo anterior. Existe una organización que es liderada por Elon Musk, de quien vamos a ver un pequeño extracto de video un poco más adelante, donde están trabajando con el siguiente propósito: unir el cerebro de las personas a través de nodos, ¿sí? Con con las computadoras, y de esta forma conectar el cerebro humano al Internet. Es decir, en otras palabras, o en sencillo, crear cyborgs, propiamente dichos, porque ya de una otra forma somos cyborgs porque el celular, el Internet se ha vuelto una extensión de nosotros prácticamente, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos a los que trabajan netamente con inteligencia artificial, pero por otro lado tenemos a las personas que quieren crear cyborgs, es decir, unir a los cerebros de las personas con la ingeniería actual de las computadoras y del Internet, ¿sí? Entonces, podemos también preguntarnos en qué nivel nosotros nos encontramos para estos avances que estamos viendo alrededor del mundo, ¿no? Probablemente si evaluamos nuestras universidades o nuestros centros de trabajo, pues tal vez nos ubiquemos en un 5,5 o en un 1 o en un 2, ¿no? Dependiendo de cuál sea nuestro centro de trabajo. La inteligencia artificial viene trabajando en Facebook, en Microsoft, es cierto. Es cierto, todas las empresas tecnológicas de una otra forma, sobre todo las que son potencias, están trabajando con inteligencia artificial, ¿sí? Y es no solo el menester, o sea, ¿por qué les hablo de esto? Porque llegó el coronavirus y a muchos los ha cogido desprevenidos, los ha tomado desprevenidos y han tenido que aprender en el camino, pero quienes ya han estado preparados lo han podido afrontar mucho mejor. Entonces esto es la misma idea. Todos los presentes estamos envueltos en un entorno laboral, ¿sí? Entonces, para poder preservar nuestra posición en el mercado, por así decirlo, sea como consultores clínicos, sea como psicólogos organizacionales, etcétera, etcétera, es necesario comenzar a ver más allá, a largo plazo, observar qué es lo que está por venir y anticiparnos y saber tomar decisiones sobre en qué formarnos, 19:30. qué habilidades necesitamos, en qué habilidades necesitamos desarrollar, qué conocimientos necesitamos adquirir, ¿para qué? Para que más adelante, si sucede una crisis, tal vez no igual a esta, sino similar, no nos veamos
en la circunstancia en la cual nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin percibir un ingreso económico, como les ha pasado a muchos, ¿sí? A muchos que solo han tenido una vía de ingreso, pues al final, por la circunstancia, su fuente de ingresos se convirtió pues en un caño que no, por el cual no transcurría el agua. Entonces, esta idea en general es para que ustedes vayan viendo cómo el factor tecnológico viene avanzando a pasos agigantados y cómo es necesario que cada uno de nosotros nos anticipemos a esto para que más adelante nosotros, nuestros hijos, nuestros seres queridos, pues no se vean afectados por una crisis que afecte económicamente el poder adquirir productos de necesidad básica, ¿sí? En este momento les voy a colocar un video sobre el Hyperloop de Elon Musk. En este video van a poder observar cómo debe trabajar un equipo actualmente, ¿sí? Pero Elon Musk también tiene mucho por delante en la Tierra. Apuesta al Hyperloop, una red de tubos para el tráfico de alta velocidad, sobre el principio del tubo neumático, lo que la cápsula se compone. Musk ya las está desarrollando con estudiantes de todo el mundo, principalmente de Alemania. Aquí están orgullosos de trabajar con él. En el taller de prototipos de la Universidad Técnica de Múnich están a toda marcha. Docenas de estudiantes construyen la nueva cápsula en competencia contra 20 de las mejores universidades de todo el mundo. El más rápido gana. Es sencillamente indescriptible cuánto aprendemos con esto. Es incomparable. No puede compararse con pasar un semestre en la sala de conferencias. Los estudiantes de Múnich ya han ganado 2 veces la competición de Elon Musk. Sin embargo, él quiere mayor velocidad y los hace volver a comenzar una y otra vez. Sí, creo que es muy inteligente. Lo hizo muy bien con el Hyperloop. ¿Por qué? Porque él mismo al principio no tenía mucho tiempo y por eso tuvo la idea de que diferentes estudiantes y personas trabajen en ello sin recibir dinero. Empacan para la competencia en California. Ha comenzado la competición de las mejores universidades. Los muchachos de Múnich trabajan bajo mucha presión. Los últimos preparativos para su cápsula en el tubo de prueba. Después, la aparición de Elon Musk, que impulsa a todos. Los estudiantes deberían crear empresas. Quiero animarlos a eso. Deberían desarrollar ideas para un futuro realmente emocionante. La propia carrera de apenas 10 segundos decide sobre meses de duro trabajo. Sobre el ojo de la cámara de la cápsula siguen el recorrido en el tubo. ...467 kilómetros por hora, un nuevo récord. Los estudiantes de Múnich han ganado. Conocimiento para Elon Musk. Como agradecimiento, un apretón de manos del multimillonario. Estuvo aquí con los hijos y observó esto con nosotros. Celebró con nosotros. Esto fue en realidad completamente espontáneo. Los ingenieros en ciernes lo admiran e imitan su forma de trabajar. Nuestros plazos son muy difíciles de alcanzar y pocas veces se cumplen. Generalmente finalizamos más tarde, sin embargo, esta forma de trabajar obliga a casi todos a trabajar siempre bajo mucha presión, a hacer siempre el mayor esfuerzo posible. Como un buen ejemplo, antes del envío, en una semana, los 2 muchachos de electrónica
que programaron toda la lógica de control. En 5 días durmieron 8 horas. Objetivos difíciles de alcanzar y presión constante. ¿Ese es el sistema de Musk? Genial. ¿Hay alguna opinión sobre el video que acaban de observar? ¿Algún comentario? Desde mi opinión como docente, yo diría como Elon Musk realmente se preocupa por un aprendizaje realmente significativo y que no lo hacen las universidades, porque la propuesta viene de él. Exacto, sí, exacto. Y vamos a ver en un video más adelante cómo es que lo que él propone es que la educación vire hacia lo siguiente, que los estudiantes se centren en resolver problemas de la realidad. Y esta idea que propone Elon Musk no es nueva, ¿no? Ya Mario Bunge desde 1984 pues decía que la universidad debe estar al servicio del desarrollo tecnológico. Y no lo dice solo él, sino también un psicólogo famoso que muchos deben admirar, Reinaldo Alarcón. Entonces podríamos preguntarnos también qué requisitos como individuos y como equipos, como sociedad necesitamos para adaptarnos a esta nueva industria que va creciendo a pasos agigantados. Yo les resumo en 4, estructuras de la organización, ¿no? Si nuestras estructuras organizacionales siguen siendo piramidales, de forma clásica, burocráticas, pues muy poco se va a poder hacer. Desarrollar nuevas habilidades, eso implica nuevos entornos de aprendizaje, es decir, las universidades tienen que adaptarse, los colegios tienen que adaptarse. Necesitamos crear una nueva cultura, nuevos hábitos, nueva filosofía y hacia dónde, y lo que hemos podido observar en el video anterior es que esa filosofía debe estar enmarcada por la mejora continua. Es decir, comenzar a adaptarnos a que cada día tengo que ser mejor que ayer, ¿sí? Y tender a que mañana seré mejor que hoy, ¿sí? Y lo otro es no perder de vista la misión o el propósito social. Es decir, nos debemos a dejar un mejor mundo para los que vienen después, porque la vida en realidad es efímera. Naces, creces, pasas la adolescencia, luego ya estás en un centro de labores, luego no te das cuenta y de repente ya estás jubilado. Y la vida pasa rápido y hay que dejar un legado a la sociedad. Entonces, ¿cuál es el legado que cada uno va a dejar a la sociedad, a los suyos, a sus hijos? Entonces, un país, una región, el mundo debería tener una misión social, ¿sí? Y que esté enmarcado bajo un principio de mejora continua. Entonces tenemos, por ejemplo, algunas ideas para reflexión propia, así como unos bocaditos para continuar, antes de continuar. Pedro Morillas, peruano, me parece que es peruano si no me equivoco, pero él tiene un libro excelente que les recomiendo leer que se llama Perú, País Combi, donde él menciona lo siguiente: la universidad se ha convertido en una fábrica de profesionales debido al deseo y la posibilidad de ascender en la escala social. ¿Es cierto? Lo que tenemos ahora, claro que en el texto dice ahorita, son colegios combi y universidades combi. Y digámoslo con claridad, son una estafa, en su mayoría. Y lo dice Javier Quirós, un pedagogo jesuita. Mario Bunge, quien ha fallecido hace poco. Es lamentable como la muerte de Marco Aurelio de Negri, ¿no? Personas tan cultas que nos van dejando. Pero creo que con esos textos podemos encontrar nuevos manantiales para tomar fuerzas y seguir adelante. Él menciona lo siguiente: la universidad que no es autónoma, que está sometida al poder político, es una universidad paralizada, sometida a la censura. Es el principio de libertad académica, libertad para la búsqueda de verdad. El intelectual debe ser valiente para explorar ideas nuevas y la realidad. Debe tener completa libertad para explorar, cuestionar y ser cuestionado, difundir ideas. A veces las personas tenemos miedo a que nos cuestionen o a que nos critiquen.
Lamentablemente, nuestros amigos a veces no son nuestros mejores críticos, así que debemos buscar gente que tal vez nos deteste para que nos diga las verdades, nuestras verdades, y poder mejorar en realidad, ¿sí? Entonces, nos deja esta reflexión. Una universidad que no vela porque, o que le teme al pensamiento autónomo, al pensamiento crítico, al pensamiento intelectual, pues probablemente no sea una buena universidad. Y finalmente, Reinaldo Alarcón, psicólogo peruano, maestro, afirma que la universidad debe estar al servicio del país, ofreciéndole ciencia, tecnología y recursos humanos para la solución de problemas que aquejan a los individuos y la nación. Pues creo que la crisis, como dice una amiga que es experta en seguridad y salud, lo que ha hecho la crisis es mostrar las deficiencias en nuestro sistema, ¿no? Cuántas universidades, cuántos profesionales hemos visto que se han sumado para ofrecer ciencia, tecnología y recursos humanos al país en estas circunstancias. Ahora, para completar la idea, lo que les mencionaba, en este video vamos a ver qué es lo que hace Elon Musk. Él se da cuenta que el sistema educativo en Estados Unidos es precario, ¿sí? O sea, imagínense, a veces criticamos que en Perú no es lo mejor, pero sin embargo en Estados Unidos tampoco es lo mejor. Entonces él en este video lo que hace es, ¿saben qué? Voy a crear un propio colegio porque los colegios aquí no tienen un buen sistema educativo, ¿no? Entonces, observemos cuáles son esas características de los colegios que van a permitir desarrollar tanto las hard skills y las soft skills necesarias para un mundo de aquí a unos 5 o 10 años. Educate your 5 boys. Actually, I created a little school. Yeah. Is that there aren't any grades. There's no like grade 1, grade 2, grade 3 type of thing. And making all the children go in the same grade at the same time, like an assembly line. Using various educational tools to solve that problem, like using math or physics or economics to solve that problem, is far more engaging than teaching the tools. Good afternoon. Muy bien, ¿algún comentario sobre el video que acabamos de ver? Yo opino que dentro de esto está apuntando a lo que son sus inteligencias múltiples, ¿no? Es que lamentablemente los sistemas educativos en el mundo nos quieren encasillar, o bien en las ciencias o en las letras, pero hay muchísimo más. Y qué interesante la propuesta donde cada estudiante elige sus asignaturas de mayor preferencia para ir desarrollando esas aptitudes que él tiene, ¿no? Y las propuestas sobre la realidad de situaciones que son retos para los niños, para resolver, ¿no? Para tener una mejor sociedad. Qué interesante propuesta, desde mi punto de vista. Exacto, gracias Isabel. Gracias Isabel por tu comentario. Menciona ayuda a desarrollar sus habilidades y les ayuda a descubrirse a sí mismos. Es cierto, porque los impulsa a desarrollar problemas reales de la sociedad, ¿no? Entonces, podemos hacer ahí una especie de toque de piedra para los colegios, si estamos trabajando en colegios, las universidades, si somos docentes o somos estudiantes, de una otra forma, estamos siempre en formación continua, así que siempre cumplimos el rol de enseñar a alguien y también de ser enseñados, ¿no? Entonces, creo que el toque de piedra es
lo que estoy aprendiendo me ayuda a resolver problemas reales de la sociedad, de las personas, o es únicamente un conocimiento teórico. Ahora pensemos en Confucio, ¿no? Lo que dijo Confucio hace más de 2000 años, 2600 años casi. Lo vi, lo vi y lo olvidé, lo escuché y se me fue, y al final dice, pero lo hice y lo aprendí. Lo hice y lo aprendí. Entonces ahí está el toque de piedra, ¿no? Y también sobre la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, las universidades están facilitando esto, los colegios están facilitando esto, porque ya desde la psicología positiva, ¿no? Si bien ya tenemos la teoría de las inteligencias múltiples, también desde la psicología positiva ya no solo hablan de competencias, sino de fortalezas, las 24 fortalezas. Entonces, lo que propone este marco teórico es que las personas, en vez de centrarse en desarrollar fortalezas que no tienen, deberían centrarse en desarrollar aquellas que sí tienen, ¿no? Entonces encaja muy bien con este panorama, ¿no? En la siguiente diapositiva. Aquí hay un esquema donde trato de representar, a ver, Fabiola Castro nos menciona lo siguiente: si la educación desde primaria nos hubiese enseñado más a potenciar nuestras aptitudes, tal vez ahora hubiésemos encontrado ya la cura del virus, tal vez el ser humano no se enfermaría. A lo que voy es que nos apasionaría lo que hacemos ahora de grandes. La gran mayoría solo busca ganar por ganar y no solamente disfrutar, y por ello ganar. Gracias, Fabiola, por el comentario. Y algo que tal vez que a mí sí me causa mucho dolor es la mediocridad. Y yo trato en lo posible de ser mejor, y trato de rodearme de personas que me impulsen a eso, porque un gran mal de nuestra sociedad es la mediocridad, ¿no? Por eso es que en los comentarios anteriores de estos personajes como Bunge, como Alarcón, como ellos mencionaban, ¿no? Las universidades parecen fábricas, ¿no? Y es cierto, a veces tenemos tanto profesional, pero ¿qué calidad de profesionales tenemos? Y eso no parte desde la educación superior, sino, como bien afirma, desde la primaria, desde la educación básica, ¿sí? Como podemos ver aquí en este pequeño gráfico que se ha preparado, porque es todo un sistema, ¿no? Supongamos que queremos poner un colegio como el que ha puesto Elon Musk. ¿Tenemos a los profesores con las aptitudes, con las hard y las soft skills necesarias para impulsar esto? Probablemente, si hacemos un sondeo general, nos daremos cuenta que son poquísimos los que podrían implementar esto. Y el otro problema a resolver es, ¿podemos pagarles? Entonces nos damos cuenta que estamos ante problemas que no solo tienen una vía de solución, sino que tienen que solucionarse de forma integral, de forma multifactorial, por así decirlo, ¿sí? Entonces, en la sociedad tenemos que preocuparnos por la formación de las habilidades, y para eso es importante la educación básica, el hogar y la familia. ¿Qué tipos de familia estamos teniendo? ¿Sí? La educación superior, tanto la técnica como la universitaria, también el entorno próximo social, es decir, cuando se le hizo la crítica a Pedro Pablo Kuczynski sobre el tema de la pobreza y la delincuencia, en realidad su opinión no estaba lejana de lo que dice la ciencia, porque estamos hablando de que si tú creces en un entorno donde observas eso, donde la cultura se manifiesta de esa forma, las probabilidades de que tú repitas el mismo comportamiento son más altas, a diferencia de las personas que son resilientes y construyen un futuro distinto, ¿sí? Entonces, todo este marco social desarrolla las habilidades de las personas y los impulsa a poder ser parte de organizaciones que realmente deban preocuparse. Es decir, las organizaciones privadas, tanto como las estatales, deben tener una mira de desempeño social. Que eso es, por ejemplo, lo que ahora me gusta que
que vamos a ver en la organización donde estoy trabajando, que lamentablemente por las circunstancias lo hemos dejado en un stand-by, que es el desempeño social. ¿Es realmente la organización está mejorando la sociedad o no? Donde se desenvuelven sus actividades. Ahora, las organizaciones tienen que hacer también investigación. Y con esto me refiero a las universidades, ¿sí? Investigación científica que pueda aportar a la ciencia técnica y así resolver problemas, los retos, las oportunidades que hay en la sociedad. Y eso va a permitir que haya desarrollo de la sociedad, es decir, una mejora continua, no solo del individuo, sino también de la colectividad. Sin embargo, nos enfrentamos a una serie de obstáculos que tienen que ver con el mismo factor cultural, burocracia, falta de estrategia, no tenemos talento. Como diría, en resumidas, como diría Albert Einstein, ¿no? Es de locos esperar conseguir resultados distintos si hacemos siempre lo mismo. Y eso lo vivo a diario en la organización donde estoy, porque tenemos el choque cultural de generaciones también, ¿no? Y eso es lo que hay que permitir que suceda, es decir, el cambio. Pasar de una cultura burocrática, de una cultura que es carente de estrategia, de visión a largo plazo, que no desarrolla el talento, que no invierte en tecnología. Y este pequeño gráfico es sobre un estudio que realizó Laboratoria aquí en Perú sobre las grandes empresas. Y acá vemos el mismo estudio, pero aplicado solo a MIPES, ¿no? El principal problema con las MIPES es la falta de presupuesto, ¿sí? Problemas culturales, los mismos problemas, ¿no? Tradicionales. Falta de estrategia y visión. Necesitamos estrategia y visión. ¿Por qué? Porque estamos en un país donde cada 5 años cambiamos de gobernante y cada gobernante que viene le quiere dar un nuevo rumbo al país. Un rumbo según su concepción política, ¿sí? Y sin embargo, o sea, es como destruir nuevamente lo que hizo el anterior gobierno y tratar de construir sobre el nuevo, ¿no? Entonces es necesario tener un plan a largo plazo como país, pero sin embargo hay muchas reformas que se deberían hacer para poder lograr eso. Entonces, los 5 motores que pueden ayudarnos a impulsar este cambio de transformación digital, primero es una cultura de aprendizaje y mejora continua, es decir, adherir eso a mi filosofía de vida y comportarme como tal. Al principio es difícil. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lo que busca es la supervivencia, busca el placer, no busca aquello que le genera displacer. Entonces, el querer aspirar a aprendizaje y mejora continua es algo doloroso. ¿Por qué? Porque tenemos que leer continuamente, tenemos que buscar, como están buscando ahora, seguir formándose, ¿sí? Y a veces el cerebro no quiere eso, ¿no? Busca, no sé, el placer nada más que se puede encontrar en una tarde viendo Netflix con una pizza y un vino, que no está mal, obviamente. Segundo, el talento. Si tenemos una cultura que propicia eso, una cultura de aprendizaje y mejora continua, vamos a poder dejar que la semilla del talento germine, ¿sí? Un talento que conoce que se desenvuelve en un entorno de incertidumbre, donde el cambio es lo único continuo que existe y que sabe que debe adaptarse a ese cambio. Entonces, este talento sabrá que en vez de pensar simplemente a corto plazo, debe pensar a largo plazo. Una estrategia, en este caso, si hablamos de organizaciones, una estrategia de negocios que impulse la innovación, ir más allá de la industria actual. Y si hablamos de forma individual, analizar el contexto en el cual estamos viviendo para pensar qué aspectos pueden afectar mis ingresos más adelante. Es decir, no solo buscar una sola vía, sino buscar diferentes vías de ingreso. Cuarto, que las estructuras organizacionales sean diferentes, ¿sí? Porque si seguimos manteniendo organizaciones burocráticas, organizaciones de dirección horizontal, pues no vamos a lograr los resultados que queremos lograr. Como diría Albert Einstein, es de locos hacer eso.
y espera resultados distintos. Y finalmente, equipos de tecnología. Necesitamos trabajar en equipo. Los grandes cambios, si bien han tenido personas paradigma, pero se han desarrollado, como dijo Newton en su época, todo lo que yo he hecho lo he hecho gracias a que me he parado sobre hombros de gigantes. Y eso es lo que se necesita, trabajar con otras personas que sean gigantes como tú y que puedan impulsar el cambio. No solo esperar que las circunstancias te impulsen al cambio, sino generar ya el cambio. Y es aquí donde les menciono sobre la investigación que hizo Google y que realmente ayudó a que la organización donde estás o cualquier otra empresa busque nuevamente el Santo Grial, ¿no? ¿Qué hace un equipo de trabajo perfecto? ¿Qué es lo que hace a un equipo de trabajo un equipo de alto rendimiento? Google implementó desde el 2016 el proyecto Aristóteles, que duró aproximadamente 2 años y pico, y descubrió, luego de haber invertido, me parece que $6.000 millones o 600.000, si no me equivoco, millones de dólares, y encontró que es la seguridad psicológica, el cumplimiento, la estructura y claridad, el significado y el impacto, pero sobre todo la seguridad psicológica, lo que ayuda a que un equipo de trabajo sea altamente efectivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es un equipo con seguridad psicológica? Un equipo con seguridad psicológica es aquel que no teme, es donde sus integrantes no temen ser criticados, donde sus integrantes, al esperar recibir ese feedback, saben que no los atacan a ellos, sino que les están ayudando a mejorar sus resultados. Otra cosa es que si una persona sabe que si se equivoca va a recibir un feedback adecuado, entonces no teme a equivocarse, simplemente hace las cosas y si acierta, muy bien, pero si se equivoca, sabe que puede aprender. ¿Por qué? Porque está trabajando al lado de líderes y de su equipo de trabajo que le vaya a dar ese impulso para desarrollarse, ¿sí? Que es lo que sería la pirámide, dentro de la pirámide de Maslow, la cúspide. Dentro de los equipos, y aquí ya vienen las recomendaciones que les voy dando, es necesario, yo les recomiendo que vayan aprendiendo los marcos de trabajos ágiles, ¿sí? El agilismo, ¿sí? El agile, como le dicen, y sus 4 principios. Primero, las personas, entrega de valor continuo, experimentar y aprender rápido, o como diría la filosofía de Lean Startup, equivócate pronto y barato y aprende rápido. Y también que la seguridad sea un prerequisito. Sí, les recomiendo bastante que de aquí en adelante, o sea, apunten eso, agile, agile, como dice ahí, y busquen sobre eso y aprendan esos marcos ágiles de trabajo, como el Scrum, como el Lean Startup, etc. A nivel individual, muévanse en las redes sociales. Supongo que ya tienen Facebook, algunos ya tendrán su LinkedIn, entonces hagan de su Facebook aquello que más les apasiona, es decir, inserten en su Facebook todo aquello que les apasiona, compartan lo que les apasiona, revisen aquello que van a compartir, porque hay muchas noticias falsas también, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque al final los reclutadores también buscamos eso, ¿sí? Buscamos en sus redes sociales para ver si los valores de ustedes son compatibles con los valores de la organización. Otra red social que está más direccionada a eso es LinkedIn, ¿sí? Pero LinkedIn puede ser una fachada. En Facebook se observa realmente lo que está atrás de la fachada. Luego podcasts, por ejemplo, ¿no? Puede ser también YouTube, pueden ser creadores de contenido, ¿no? Por ejemplo, sé muy bien que la comunidad que lidera el profesor Ángel Mejía también transmite a través de YouTube, ¿no? De YouTube. Entonces, pueden hacerlo también a través de podcasts, ¿no? Hablando de aquello que les gusta, ¿sí? Si se dedican tal vez a la psicología educativa, hablando sobre
tips para manejar algún niño con hiperactividad, no lo sé. Otra que es más sectorizada es el GitHub, ¿no? Que es para que ustedes puedan compartir y desarrollar habilidades que están más bien a un nivel de programación. Y en un momento les voy a mostrar la plataforma cómo es. Otra es aprender diseño. Por ejemplo, Affinity, que es una plataforma muy sencilla y económica, a diferencia de las de Adobe, que uno tiene que pagar una suscripción. En esta solo se hace un pago y puedes comenzar a diseñar y explorar ideas, a crear ideas. Otra aplicación muy importante es Excel. Quien no sepa Excel y a nivel avanzado, muchas veces es necesario que sea a nivel avanzado, pues probablemente no sea una persona muy atractiva para un puesto. Y no hablo de simplemente personas que se dediquen a números, sino también a las letras. Otra que puede ser muy atractiva es para la creación de videos, el Final Cut Pro, que es una aplicación de un solo pago y que, por ejemplo, lo utilizan grandes estudios como Disney, como los que han hecho las películas de Marvel, por ejemplo. Otra gran recomendación que les doy es que puedan aprender la lógica y la programación. Pueden comenzar con HTML, luego ir con JavaScript, con CSS y con PHP, que ya es una lógica más estructurada, ¿no? Pero sí les puede ser muy útil porque ayudamos a desarrollar el pensamiento lógico. Y déjenme decirle que si se hace atención a pacientes, es en demasía mejor el tener un pensamiento lógico para trabajar con las personas. Ahora les muestro, por ejemplo, algo que estamos desarrollando en el trabajo donde estoy, ¿no? Una mejor plataforma web para los créditos que se dan a las personas, ¿no? Y porque requiere trabajar en equipo, no solo eso, sino también el diseño de usuario. Otra recomendación que les doy es que diseñen sus propios portafolios o que manden a diseñar sus portafolios. Y para eso tal vez no es necesario que hayan tenido muchas experiencias laborales, sino que, por ejemplo, si han desarrollado algún proyecto en la universidad o un proyecto autónomo, pues lo coloquen ahí. Es decir, colocar aquello que ustedes saben hacer y qué problemas pueden resolver si es que una organización quiere trabajar con ustedes. Dentro de ese portafolio también pueden incluir su currículum electoral. Y otra recomendación es que vayan más allá de las redes sociales y que puedan diseñar y publicar su propia página web, ¿sí? Como por ejemplo si ustedes aprenden el HTML, ¿no? Que es muy sencillo, ustedes pueden escribir para hacer su propia página web y finalmente pues pueden publicarla, como en este caso aquí yo he utilizado el GitHub, la red social que les digo que está más direccionada a programación, y pueden ingresar, pueden subir ahí una página web propia, ¿no? Donde coloquen aquello que ustedes que saben hacer, qué servicios pueden dar, qué problemas saben resolver, con quiénes han trabajado, pedirles a sus amigos que les suban comentarios, tener un blog propio, ¿no? Para que la gente pueda revisarlos, ¿no? Entonces, yo considero que son habilidades que ustedes, que todos estamos en la capacidad para implementar y que podemos hacer, ¿no? Ese es un ejemplo de portafolio que utiliza el modelo Pitch Elevator para poder hacerlo, ¿no? Y culmina con un currículum y con un código QR para direccionar a la página web. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna... Antero, agradecido. Honestamente, buenas recomendaciones estás dejando acá a la comunidad. A ver, chicos, de repente quieran aclarar algo o quieran una sugerencia de Antero
o de repente alguna pregunta que quieran aportar, o alguna experiencia de ustedes que nos añada valor de repente al tema de la transformación digital, ¿no? Y cómo esto nos va a cambiar la vida totalmente, y quiera o no debemos estar actualizándonos, ¿no? Esto es un tema de unas pinceladas que nos hacen pisar tierra del hoy, ¿no? De nuestro presente, y que nos invita a reflexionar bastante sobre todo de cómo estamos asumiendo nuestro rol y aceptando la incorporación de la digitalización en todos nuestros procesos y como parte de nuestra vida, ¿no? A ver, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Antero, también te puedo escuchar, ahí creo que hay unas conclusiones interesantes. Sí, gracias. Fabiola Castro nos dice, o más bien dicho, nos pregunta, ¿cuáles serían las recomendaciones para que las personas que recién se están iniciando en este tema de la transformación digital, por ejemplo, a los adultos? Primero es identificar qué tema les apasiona, ¿no? Es decir, sobre qué quieren hablar. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y peor si uno no sabe qué tanto puede abarcar, ¿no? Entonces, lo mejor para empezar es centrarse en una cosa sencilla. Me gusta cocinar, entonces puedo comenzar no sé, armo un podcast, ¿no? A través de la plataforma de podcast, ya sea de Spotify o de Google, de Android o de Apple, y hablo sobre una receta o sobre, por ejemplo, los sabores, ¿no? Qué importante es combinar con tales condimentos, ¿no? O si me gusta, por ejemplo, hablar sobre la psicología educativa,